¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Lunes por la noche. Decía mi mamá que hay un dicho en México muy viejo, que los lunes ni las gallinas ponen, pero lo bueno que no somos gallinas. Los cristianos sí estudiamos. Así es que qué bueno que ya estás aquí. Qué bueno que te enlazas con nosotros. Este es el programa Plan de Vuelo, nuestro programa de discipulado de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. Es un gusto que te conectes, es un gozo que puedas compartir este tiempo con nosotros para que vayamos, si es que ya sabes, repasando, ¿verdad?, esas bases de nuestro caminar en Cristo. Y si apenas estás dando tus primeros pininos, tus primeros pasos, pues siéntate bienvenido. Este es un programa en donde tratamos siempre de trasladar el conocimiento bíblico, de una forma práctica, de una forma que pueda desencadenar una actitud hacia ti para que puedas desenvolverte en tu vida como discípulo del Señor. Y si todavía no eres cristiano, ¿qué esperas para entregarle tu vida a Cristo? Él es capaz, a través del Espíritu Santo, de volver cualquier carbón en diamante. Te lo digo yo por experiencia. Esta noche haciendo iglesia con nosotros, la iglesia en familia. Idalia Castro. Desde Chapacato. Axamaday. Ivette Castro. Jania Castro. Bueno, ahí tienen la bienvenida de parte de la familia. Esperamos que te encuentres bien, que estés resguardándote, que no seas negligente con tu salud. Porque pues todavía estamos en emergencia médica, nos gustaría decir que no, pero lamentablemente pues todavía estamos en este asunto de cuidarnos. No tienes por qué tener miedo si guardas tus medidas de sanitización, dije ayer, Ivette, ¿está bien dicho? Porque por ahí dicen que no que existe la palabra sanitizar, entonces ¿por qué la veo escrita en tantos lados? Bueno. Pues resguárdate, ten tus medidas de cuidado, ten ahora sí tus precauciones, ¿verdad? Y yo creo que vas a estar bien si es que eres alguien que confía en Dios, que bueno, esa es la actitud. Pero recuerda que también no podemos ser negligentes, no podemos sentirnos, no sé, hay personas cristianos que se sienten todos Superman o la Mujer Maravilla. Cuidado, cuidado, porque la Biblia dice que somos vasos de barro, así es que por favor cuídate, toma tus medidas de precaución. ¿Por qué? Porque a lo mejor corres con la gran bendición que tu genética te ayuda a que no experimentes los síntomas del COVID, pero tal vez te vuelves portador y siempre hay gente que está en riesgo alrededor de nosotros, adultos mayores, gente que tiene afecciones, presión alta, así es que pues cuídate, porque no nada más se trata de sufrir los síntomas uno, sino de volverse un posible foco de transmisión para que podamos estar bien todos. El Señor dice que tenemos que pensar siempre en el bien de los demás y esta es una muy buena ocasión para hacerlo. Esperemos que con el pasar de los meses el Señor vaya ayudando que aún en los países en donde menos capacidad y logística se tenga, pues vaya permeando ya la vacuna. No sé cuándo acontezca, no sé cuándo nos llamen, no sé cuándo te toque, no sabemos nada, pero eso no importa. Mientras tanto, tú y yo tenemos que tener cuidado. Bueno, vamos a darte los medios de comunicación para que hagas contacto, haznos sugerencias, haznos preguntas. Si eres de los que me han estado escribiendo esta semana, que apenas van escuchando de la Biblia, con más razón, no te preocupes. Tengo una línea fija aquí en casa en la cual pues aún de un teléfono público me puedes hablar y todavía con 3 pesitos nos echamos 50 minutotes. Así es que estos son los medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número de WhatsApp 5583882035 y el de línea directa 5576909589. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes. Y deja tus comentarios en YouTube, que es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Ahí en YouTube hemos estado recibiendo algunos comentarios que están buenos. Acuérdate que
no se trata nada más de hablar y de retórica y de oratoria y de hacer un discurso de esto. Se trata de ida y vuelta. Así es que si tienes dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, chistes, lo que tú quieras, márcanos, comunícate y con todo gusto yo te prometo contestar todo. A veces me tardo porque se acumulan los mensajes, los chats, pero sí procuro en persona contestar todo. Bueno, vamos a entrarle. Ya vamos en la lección 10 de este discipulado de mentiras que nos atan. Hasta parece como una canción de Daniela Romo, ¿no? Así se me antoja, como de esas baladas ochenteronas, el título de este discipulado. Mentiras que nos atan, o de novela, ¿no? De esas que veían las abuelitas, la gente grande. Bueno, solo después de esta lección nos van a faltar 2 y terminaríamos un módulo más, terminaríamos el módulo 5 de discipulado. Mira qué rápido. Esta pandemia ha servido para mucho. Empezamos un poco antes, pero mira, por algo ya estábamos haciendo transmisiones en línea, estábamos dando enseñanzas a distancia. Algo nos hacía sentir que teníamos que incursionar en esto y qué bueno ha sido Dios y el Espíritu Santo, porque a través de esto muchas personas de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, pues están siendo alcanzadas por el Evangelio. Bueno, la lección de hoy, no puedo aguantar. ¿Alguna vez has dicho eso? ¡Ya no aguanto! Invariablemente esto te lleva a hacerte una pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Vamos a hacer nuestras 3 preguntas introductorias y a partir de ahí desprendemos la enseñanza. Por favor. Amén. Falso o verdadero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. Falso. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. Falso. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Verdadero. 3 frases le doy a que diga y se le viene aquí la rasquiña en la garganta. Bueno, alguien me decía que le gustan los programas porque somos auténticos. Sí, la verdad nos gusta mostrarnos como seres humanos. El problema de mostrarte luego ahí como un modelo, un figurín, pues casi alguien que se le tiene que hacer un monumento, es que cuando te das cuenta que son humanos, luego se decepcionan los demás. A nosotros nos gusta mostrar lo que somos, porque aún los ministros somos, pues en cierto sentido, ovejas del Señor, pero en formación a otra cosa. Todos estamos en formación en la casa del Señor. Así es que esta última, una prueba debe ser motivo de regocijo para ayudarnos a madurar. Verdadero. Ahí vamos a entrar en debate al ratito. Bueno, ¿cuál es la inquietud de esta mentira que viene el diablo y nos sopla las orejotas? ¿Cuál es la inquietud que surge en la gente que nos puede orillar a creer que son mentiras las promesas de Dios? Bueno, cuando algo malo sucede, es común escuchar: ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido, ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? O otra que es de mis favoritas que dice la gente: si soy tu hijo, ¿por qué me tratas así? No, hombre, se ve que vieron mucho Canal 2, por favor retírense de la televisión. Vean cosas que les bendigan, que les hagan pensar, porque luego la gente se queda con actitudes que de veras son dramáticos ya. En momentos de dolor es lógico que todos quieran saber por qué. A veces no hay respuestas fáciles, amados, pero la Biblia sí tiene mucho que decir al respecto. ¿Cuál es la verdad de todas estas preguntas, de toda esta inquietud? Dios en ningún momento te ha abandonado. Siempre está a tu lado, como dice Hebreos 13, versos 5 y 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré que pueda hacerme el ser humano. Dios nunca te abandona. Un saludo a todos los que nos están haciendo favor de seguirnos y saludarnos. Ahí veo que está insistente Isra, tocayo, un abrazo a tu papá, hijo. Isra es alguien que tiene ya en el nombre el éxito.
Se llama como un servidor, por eso lo digo. Saludo, Isra, a tu mami, a tu papi. Dios, como decíamos hace un momento, en ningún momento nos abandona, siempre está con nosotros. Tal vez a veces digas, merezco esto. Muchas veces no se puede entender la causa, decía hace un ratito, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Repito, nada sucede por casualidad. Siempre hay un plan para todo. Romanos 8, 28 y 29 dicen: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿por qué sufrimos? En esta enseñanza, en este día, en esta lección, vamos a ver algunas respuestas, pero tenemos que entender una cosa. La pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿cómo responderemos al sufrimiento? Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Puedes deprimirte, enojarte y quejarte, o puedes tomarlo como una escuela para formar tu carácter. Primera carta de Pedro 5:10 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es que el sufrimiento es una muy buena escuela para hacernos de carácter, decididos, pacientes, inclusive bondadosos. A veces el Señor utiliza el dolor para bajarnos 2 rayitas al orgullo, Y a veces los más soberbios experimentan las caídas más terribles. A ti, soberbia, te hablo. A ti, soberbio, te hablo. Aguas con las caídas. Desgraciadamente, ¿sabes cuál es el problema hoy? Con tanto, pues no sé si decirles charlatanes a los charlatanes. ¿Cómo les diría a los charlatanes? No, es que charlatán se me hace una palabra muy fuerte. Vamos a decirle a los que no saben bien. Hoy traigo el espíritu de Elías, muy burlón. Bueno, perdonen. Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos no sufran. Que me digan por amor del cielo dónde dice eso. No sé cuántas veces he leído la Biblia, en cuántas versiones la he leído, pero esta generación de gente que lo único que pretende es llenarse los bolsillos de dinero, de llenar sus lugares con una afluencia muy grande de asistentes, de llenar su orgullo en decir, mira cuántas personas vienen a mi iglesia. Dicen que cuando un creyente sufre es causa de su propio pecado o por falta de fe. Desgraciadamente hay muchas personas que están proclamando un evangelio fácil, sin dolor. Pero ¿qué dice la Biblia? Volvemos a la pregunta maestra que siempre te deberías de hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la palabra de Dios al respecto de esta pregunta, de este sentimiento, de esta causa, de este propósito, etcétera, etcétera, etcétera? La respuesta en la Biblia, como vamos a ver en un momentito, es que todos sufrimos. Aún los justos, si es que tú te tildas de justo a ti mismo, si tú consideras ser justo a ti mismo, te tengo una noticia: todos sufrimos. Sin que sea necesariamente el resultado del enojo o la ira de Dios, no debemos de extrañarnos de sufrir, porque sufrir, amados, es normal. ¿Por qué es normal? Porque somos seres humanos que estamos muchas veces, pues, sujetos a cosas sobre las que no tenemos control. A veces, por ejemplo, en este caso de la pandemia, en donde mucha gente ya ha fallecido, no sé cuántos han de haber sido porque no se cuidaron, pero te aseguro que más de uno no te explicas por qué enfermaron, si tenían cuidados, si limpiaban todas sus cosas. No sé, otra cosa a la que podemos estar sujetos son a los gobiernos, que aunque tu voto vale, pues nada más es uno, y a lo mejor te tocó un lobo con piel de oveja que dijo que iba a sacar al país adelante y lo tiene más sumido en una cueva que otra cosa. Por ejemplo, esa es otra cosa sobre la que no tenemos control. Quizá vivir al lado de un vecino que es problemático, no está en tu mano hacer que se mude.
Quizá haberle enseñado todo lo bueno a un hijo, a una hija, darle todo lo que necesitaba para desarrollarse y salir adelante, y a lo mejor pues nada más como los cabritos te agarró a topes. Son cosas a veces por las que no tenemos control. No debemos de extrañarnos, yo criticando a mi esposa ando igual, no debemos de extrañarnos cuando sufrimos. Mientras seamos seres humanos, es normal. Bueno, cuando te da gripa muy fuerte hasta la cabeza, a veces no la aguantas. De trabajar mucho en un día, a veces no aguantas los músculos. La vista de trabajar en la computadora. Ahora que he estado muchas horas en la computadora, no sabes cómo me duelen mis ojos. A veces no concilio bien el sueño porque hay que estar pegado trabajando. Por eso, a quien me preguntaba, y aprovecho para aclararlo, no he subido tantas publicaciones en estos días porque me di un pequeño relax. Pero ya vamos a retomar de nuevo todas las publicaciones y los blogs están activos, pero están un poco más lentos, pero vamos a estar subiendo más material por aquellos que lo han estado pidiendo. Pero regresando al punto, ¿qué dijo Jesús acerca de la tribulación, acerca del sufrimiento, acerca de la aflicción? En Juan 16:33, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: Yo les he dicho estas cosas, para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. En mí tengan paz. ¡Wow! ¿Comprendes eso? En mí tengan paz. Es normal que tengan aflicción, es normal que de repente te pasen cosas malas, pero hay que tener confianza, dice él. Si yo he vencido al mundo, ustedes también. Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren es causa del pecado, como muchos dicen por ahí. Segunda carta a los Corintios 11, versos 23 al 28, dicen: ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez, y como si fuera poco, cada día pasa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Wow, como dirían en mi barrio, está más salado que un bacalao. Así se podría entender con todo el listado de lo que acaba de decir que le pasó a Pablo. Pero, todo tuvo un porqué. En ciertas ocasiones te van a acontecer cosas malas por solo el hecho de servir, de conocer a Cristo. Primera carta de Pedro 4, versos 12 al 14 dice: Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Si bien el sufrimiento es normal a toda la humanidad, todo ser humano sufre por alguna u otra causa en algún momento. A veces, siéndote bien honesto, sí, por el hecho de ser cristianos, pues tenemos esta predisposición más continua al sufrimiento. Acabamos de oír el listado de lo que dice Pablo, pero también el verso 14 de primera carta de Pedro que nos acaba de leer Jania, nos dice que hay veces que solo por ser cristiano se sufre. ¿Aquí en la mesa alguna vez han sufrido por ser cristianos?
¿Me podrías decir alguna vez alguna cosa por la que hayas sufrido? Y no me digas, ay, es que levantarme temprano los domingos es sufrimiento porque hay que ir al culto. Eso no vale, o sea, eso es disciplina, no es sufrimiento. Pero algo por lo que alguien te haya hecho menos, te haya dicho algo, haya sufrido agresión o inclusive discriminación, no sé, ¿alguna vez? Pues de hecho, al principio cuando estaba empezando como cristiana y era una niña, pues sí, el hecho de que ya por ser cristiana, los que me hablaban o X cosa, pues sí se alejaron, y sí en ese momento pues sí sientes el rechazo. Solo por ser cristiana. Sí, en ese momento sí, ya después ya no me importó, ¿verdad? Pero sí, en ese momento, como siendo niño, pues sí te afectaba un poco. Ok, ¿a ti te ha pasado? ¿Has sufrido alguna vez por ser cristiana? Pues yo creo que sí. ¿Cómo en qué? No sé, pues yo creo que por lo regular el saber que no te traten o no te hablen igual que los demás, porque saben que como eres cristiana pues no pueden tratar temas contigo en el sentido de que piensan que somos así como que muy religiosos. Y el simple hecho de que como que no te incluyan luego en las conversaciones, que como dijo ese rato Dalia, ahorita ya no afectan porque pues ya sabes, ya tienes el conocimiento, pero antes pues como toda joven pues sí afecta que no te incluyan en su círculo de amistad, pero pues ya ahorita ya no. Ya no te afecta, dice, ya me voy a mi rincón y me pongo a ver la pared y yo tranquila. No, hay muchas cosas. Yo creo que si pudiéramos hablaríamos horas y horas de los hechos discriminantes, de los hechos amedrentantes. A veces en mi caso nos ha tocado que hasta fotos nos sacaron por estar compartiendo en el Evangelio en Oaxaca y pues ya estaban poniéndole precio a nuestra cabeza, como en el viejo oeste, como ya habían hecho alguna vez en Chiapas, quisieron hacerlo en Oaxaca. Y yo pues sonrío para la foto. Si me van a tomar fotos, que sea sonriendo, ¿verdad? Pero ya, a mucha gente la han perseguido. En una comunidad ahí en Oaxaca nos tocó que a todos los cristianos de una comunidad ahí en la sierra, porque estuvimos viviendo en la sierra 2 años, los expulsaron de su comunidad y quemaron el templo. O sea, los obligaron a salir de su pueblo con lo que traían nada más, no los dejaron agarrar nada más, quemaron el templo, les decomisaron las tierras y pues se fueron a juicio, y ahí estuvimos ayudando, abocando a que todo fluyera hasta que falló, ¿verdad? Gracias a Dios por la Constitución mexicana, porque les obligó el dictamen del juicio a devolverles todas sus tierras, a reconstruirles el templo, la comunidad, y a tener que tener un cierto grado de alejamiento de ellos, de respeto. Hemos visto muchas veces en muchos lugares esto, pero el Señor finalmente nos dice: en mí tengan paz. Los fuegos de la prueba sirven para tener temple, para tener carácter, para tener paciencia. Bueno, hablando de todo esto, entonces, ¿cómo debemos de responder al sufrimiento? Primera carta de Pedro 4:19 nos da 2 puntos súper importantes. ¿Cómo podemos responder al sufrimiento? Primera de Pedro 4, verso 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Encomienden sus almas al Señor, o entréguense al Señor y hagan el bien. El sufrimiento no es motivo de quejarse, al contrario, es una oportunidad para crecer. Esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida y sigue haciendo el bien, aún en medio del dolor.
A veces uno sufre como consecuencia también de la rebeldía. El sufrimiento es una manera que Dios usa para llamarle la atención. Entonces también, en lo que analizas cuál es tu caso, deberías de examinar tu vida. Recuerda que Dios no rechaza al hijo rebelde, más bien quiere restaurarlo. Por eso lo disciplina en amor hasta que vuelve al camino recto, como dice Hebreos 12, versos 5 y 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, ¿qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Antes de contestar esta pregunta, escucha esta reflexión. Se llama Probados por la adversidad. Dice así: ¿se ha fijado que los árboles que crecen en un lugar solitario expuestos a vientos y a sequías son los más fuertes? Mientras los que crecen protegidos en el bosque son más débiles. Un vaso de barro es débil hasta que pasa por el horno. Si el acero del cuchillo no pasa por el fuego, no tendrá temple. Faltará la dureza para mantener su filo. Cuando alguien preguntó a un sabio por qué sufren los justos, él respondió: ¿por qué no? Son los únicos que pueden resistir. Hoy la iglesia necesita gente que no haya sido abatida o destruida por el sufrimiento, ni que sea un pueblo derrotado, triste y lleno de cuestionamientos, sino aferrado a su amor, demostrando en todo la fidelidad de Dios, perseverante, fuerte en la fe. Estas personas serán un ejemplo para los débiles y una fuente de consuelo y consolación. Las pruebas son como la medicina recetada por nuestro sabio y buen médico, porque las necesitamos, y él determina la frecuencia y la dosis según cada caso requiere. Y es verdad, a veces para quebrar un orgullo desmedido, a veces para poner los pies en la tierra de alguien que está caminando en las nubes en un mundo imaginario, o pensando que no le va a pasar nada malo, el Señor tiene que recurrir a veces también a esta situación. ¿Qué quiere lograr entonces Dios con el sufrimiento? Dios tiene un plan para tu vida, un plan para la mía y para el de cada uno. No está a la deriva. Dios, si es que te ha mandado sufrimiento, y si no lo ha hecho, no lo dudes, te lo va a mandar. Cuando llegue tienes que pensar que todo tiene un propósito, como lo dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El apóstol Pablo pudo hablar por experiencia propia, como escuchamos hace un ratito, de todo el listado de las cosas que le pasaron, pero nos dice en 2 Corintios 4, del 7 al 12, que el evangelio se le dio a cierto tipo de personas. Y estas personas eran personas débiles. ¿Por qué o con qué propósito es que Dios le da el evangelio a este tipo de personas? Vamos a poner atención, 2 Corintios 4, del 7 al 12. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, amados, ¿qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Que la excelencia de su poder
sea evidente que proviene de Él y no de nosotros. Porque a veces decimos, es que mi intelecto, es que mi astucia, es que la alimentación que llevo, es que esta dieta vegana, todo esto me ha ayudado para estar bien, y se nos olvida que hay un creador que cuida de nosotros. Si bien el trabajo, hay mucha gente que deja el currículum para obtener un trabajo, Dios mueve la mano del que te ha de contratar. Dios da inteligencia al que pone un negocio. Dios atrae a la gente para que ese negocio prospere. ¿Cómo no estar entonces sabiendo que dependemos de Él? El sufrimiento sirve para que no se nos olvide eso. Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, no desesperados, perseguidos, no desamparados, derribados, no destruidos. ¿Para qué? Para que podamos consolar a los que están en tribulación. Fíjate cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4 y 6. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Para qué es todo esto? Para que podamos consolar a los que están en tribulación, para que podamos ponerles ejemplo, para que podamos decirles cómo es que salimos de ese embrollo, de esa situación. Y como dice el verso 8 y 9, para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, como ya lo mencionamos antes. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo no hubiera pasado esto. ¿Cómo entonces debemos de responder a las pruebas? Santiago 1, versos 2 al 4, lo dice así. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento, en resumen, no debe de sorprendernos. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿qué podemos esperar? Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía, francamente. Esos de pare de sufrir, yo les digo, paren de engañar. Prediquen el verdadero evangelio. Hay un plan, amado, hay un plan. Y como acabamos de leer, todo nos ayuda bien. Dios no nos abandona. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión. Nadie que no haya sufrido se vuelve solidario, se vuelve humilde y compasivo con los demás. El mundo está lleno de gente que sufre. Dime tú, ¿quién las va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para consolarlos. La Biblia nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad entonces para saber que es así y para crecer. El sufrimiento, amado, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan una vastedad de cosas que no aprenderíamos de otra manera. Hay virtudes que tú tienes, hay virtudes que yo tengo, que no se evidenciarían más que por el velo del dolor. Hay cosas que son imperceptibles o que no conoces, que tienes ciertas capacidades hasta que no estás en un nivel de sufrimiento máximo. El sufrimiento, repito, nos perfecciona. El sufrimiento también puede ser una llamada de Dios para examinar tu vida y arrepentirte. ¿Qué tal vas con eso? ¿Qué tal con esos dolores de estómago? ¿Qué tal con ese dolor crónico de espalda? Piénsale. Nuestra reacción a la prueba
determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento. Si nos levantamos como poderosos dominadores de la adversidad, como cabalgando sobre olas salvajes, o nos hundimos en depresión y tristeza. Tú puedes ser Pedro, pero ¿cuál de los dos? ¿El que al principio caminó sobre las aguas sin tener temor a la tormenta, o el segundo que se hundió por tener desconfianza y dudar? Tú eliges. Te dejo una tarea. Apunta en una hoja en blanco los sufrimientos que estés enfrentando. En serio, hazme caso. Si tienes un cuaderno, como nosotros aquí en casa que tenemos un cuaderno de oración en donde anotamos las cosas por las que oramos, apunta en una hoja los sufrimientos que ahorita mismo estás atravesando. ¿Y sabes qué? Ora sobre ellos. Te voy a decir cómo. ¿No tienes una hoja a la mano? Piensa en ellos. Piensa en ellos y ora así. Señor, muéstrame si hay pecado que debo confesar. Me encomiendo a ti en esta prueba y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que estos días sean como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Cada que sufras, pon el sufrimiento en manos del Señor. Pídele que te muestre si es que es tu causa. Encomiéndate en la prueba y aún en la prueba sigue haciendo el bien. No te deprimas, no te amargues. Más bien crece, más bien vuélvete paciente, más bien vuélvete como el diamante. El material más duro que hay sobre esta tierra. Pero que esa dureza, que ese temple no te vuelvan personas indolentes, vuélvete compasivo. Dios siempre va a estar ahí para consolarte y para consolar a otros. Amén. Pues yo espero que de verdad no le creas al diablo, no le creas a la situación. Todos sufrimos. El hombre más justo que es mencionado en la Biblia es el justo Job, ese era su apodo. Y mira, pero al final el Señor restituyó al doble. Así dice la Biblia, al doble. Y aquí no predicamos prosperidad, porque Dios decide a quién le da y a quién no. Eso es una cuestión de Dios, eso no importa. Pero lo que sí importa es saber que tú tienes que ser de determinada forma, de determinada manera, gallardo, gallarda, virtuoso, virtuosa, honesto, a toda prueba, a todo terreno. Yo les digo aquí en casa que hay que ser antibalas prácticamente, porque la Biblia nos da muchas muestras de ello. A veces me dicen y me preguntan, sobre todo los nuevos creyentes, los que están llegando apenas al Evangelio, que por qué tantas historias en el Antiguo Testamento, que el arca de Noé, que David, que Goliat. Bueno, todo eso es una simbología del Evangelio. El arca, ya lo dije en otra enseñanza, tipifica el Evangelio. Y en las instrucciones que le da Dios a Noé, le dijo: la calafatearás, la embadurnarás. Es como este silicón que se le pone a los vidrios en las orillas para poder pegarlos a tu ventana. Bueno, ya hoy hay de aluminio y tienen ahí una baguetita como de hule, de goma, que pones junto con el vidrio. Pero antes lo poníamos con mastique. Después lo pusimos con silicón, el vidrio, para que no tronara, no sonara y no se rompiera por la vibración. Entonces Dios le da esta instrucción a Noé y le dice: ponle, calafateala, ponle silicón para que me entiendan de esa manera, a ver si me entienden. Entre tabla y tabla por dentro tenía dos cuestiones por qué da esta orden Dios. Estaba por dentro y por fuera calafateada. Claro que la primera y la más lógica es para que no se metiera el agua. Pero la segunda, y a mi manera de entender la más reveladora, para que adquiriera una dureza doble,
Porque si bien adentro, en cuanto se empezaba a mover el arca, los animalitos y la familia de Noé se iban a alborotar, no iba a ser un movimiento tranquilo, iba a ser un movimiento agitado conforme se fueran formando corrientes. Afuera también iban a estar golpeando las personas que querían, ahora sí, después de tiempo y tarde, quererse meter. Afuera iba a recibir los golpes de rocas, de montañas, de árboles, en lo que empezaba a subir el nivel del agua. La angustia es para eso. El dolor es para eso, para que adquiramos dureza. Pero ¿sabes qué? Si tú calafateas tu vida por dentro y por fuera, es decir, si no te extrañas por el sufrimiento que puedas tener desde que eres cristiano y con las personas que te circundan que no son cristianas, y aprendes que el dolor lo único que te va a hacer es que flotes hacia arriba como el arca, vas a estar bien. Porque vas a obtener doble dureza, doble durabilidad y vas a estar bien adentro, a salvo. Ese es el Evangelio. Espero que esta analogía te sirva y que te enfoques más en lo bueno que tiene Dios para ti, en lo bueno que Dios te ha dado, porque Dios tiene muchas cosas buenas para ti todavía. No ha llegado tu momento de destrucción, no ha llegado tu momento de fenecer, no ha llegado tu momento de claudicar. El dolor solo es para hacerte más fuerte. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron esta noche Idalia Castro. Jania Castro. Ivette Castro. Descansa, disfruta tu semana, enfócate, ten una meta destinada en tu corazón y en tu mente, encomiéndasela a Dios, y si Dios quiere y tú lo permites, nos escuchamos el próximo viernes 8 de la noche. Ha sido un gusto estar esta semana contigo, este fin de semana contigo, y ya sabes, nuestros blogs, nuestras redes siguen activas todos los días, siempre, para que puedas tomar estas píldoras y vitaminas de fe. Esa es nuestra única finalidad. Por eso no pedimos donativos, por eso no te estamos invitando a que entres, hagas o colabores, sino solo nuestro interés es que Dios a través de nosotros pueda irte nutriendo para que llegues a ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere. Señor te bendiga. Buenas noches.